Me siento alegre de venir de Santa Rosa de Copán a visitar nuestra querida ciudad del paraíso. Hay algo natural en el ser humano. Todos tenemos cualidades, dones y talentos. Lo único que hay que hacer es cultivar esos talentos. Yo recuerdo que de sexto grado, a escondidas, leía cositas, pedazos de periódicos y escribía algunos pequeños versos, pero me daba pena porque los compañeros que me miraban haciendo eso, lo que hacían es que se burlaban. Yo me crié en un ambiente rural, totalmente aislado, sin vecinos, ni amigos, ni visitas. Entonces yo era un joven bastante tímido y muy reservado. Pero ya después de sexto grado, yo leí 3 libros locales que fueron los que a mí en cierta forma me ayudaron a iniciar esta acción de escribir. Y esos 3 libros son 15 brochazos y tal vez una pincelada del profesor Armando Antonio Martínez Mendoza. El otro libro es Reseña Histórica de aquí de la ciudad del Paraíso, escrita por José María Elías Plata, que ahora pues ya según Darío, pues ese apellido es otro apellido. El otro libro es Flor de un Paraíso, un poemario del periodista salvadoreño Jesús Rosales. Esos son los 3 libritos que en mi primera juventud yo leí. Todo lo que nos sucede en la vida nos impulsa a hacer aquello que nosotros tenemos como adormecidos en nuestro interior. Al siguiente año, después de salir de sexto grado, yo soñaba con entrar al Alejandro Flores, pero mi papá pensaba otra cosa. Me mandó a trabajar a la finca y para mí fue la desilusión más grande que tuve en esa edad. Pero yo a la finca llevé esos 3 libritos que les he mencionado anteriormente y llevé una revista coloreada. Estando allá en la finca, solo, junto con un hermano, me dediqué a leer los libros. Y el que más influyó fue el del profesor Armando Martínez, porque él reflexiona mucho, critica mucho y tenía mucha visión. También en la revista apareció un poema que se me marcó. Se llama Canto a Teresa, del español José de Espronceda. Eran como unas 8 estrofas de 8 versos cada una. Eso me impactó tanto que me dediqué a leer, escribir y allí creo que ahí nace la vocación de escribir. También llevaba un diccionario, puede causar risa, pero me quise aprender todas las palabras de un diccionario, porque dije yo, el día de mañana que yo leo un libro, no necesito consultar un diccionario. Y cuando llevaba aproximadamente 1200 palabras, dije yo, no, esto es una locura, no voy a poder. Entonces dejé de memorizarme tantas palabras. Pero quiero narrar otra cosa, Giovanni, que es bien importante, que son las cosas que a uno lo marcan. Al siguiente año, fíjense bien, eso estoy hablando de 1969, ¿verdad? Siguiente año yo entré al Alejandro Flores, pero solo estuve 45 días. ¿Por qué? Llegué con todas las ilusiones del mundo, pero no tuve chance de ni ir a la biblioteca, ni hacer amigos, ni nada, porque solo tuve 45 días, porque hubo un incidente familiar que nos obligó a salir de la ciudad del Paraíso y emigramos a Nicaragua, a Ocotal. Pero es otro momento tan importante que estando en Nicaragua, el primer libro que tuve en mis manos, ¿verdad? Que aquí lo doné a la Casa de la Cultura, es la obra poética completa de Rubén Darío, aproximadamente unas 1200 páginas. Ese fue mi libro de cabecera por toda una vida.
Entonces, ese otro momento es en Nicaragua. Allá saqué bachillerato. El instituto tenía una biblioteca más o menos de unos 8,000 libros y me dediqué a leer y a leer y a escribir y a escribir. Allá escribí mi primer libro que se llama Tierra Movediza y después regresé aquí a la ciudad del Paraíso. Aquí me esperaba otra situación crítica también. Es que nosotros vivimos de experiencias positivas y negativas. Puesto aquí, por algunas circunstancias familiares, me hice cargo del patrimonio de la familia. Y ahí perdí el interés por leer y por escribir, ¿verdad? Pero estudié en el Instituto Honduras de aquí del Paraíso porque yo quería seguir estudiando y no podía entrar a la universidad. Entonces me estuve 3 años aquí, ¿verdad? De ahí me fui para la universidad ya en 1979. Ya ahí ya entré en contacto ya con librerías, con algunas bibliotecas y ahí sí puedo decir que mi vocación se desarrolló más y comencé a escribir todo lo que a mí se me ocurriera. Primero eran poemas, escribí 2 libritos también sobre frases y pensamientos, que eso lo tenía desde joven. Ya después escribí tantas cosas que no sé, tal vez no podamos enumerarlas todas. Parece irónico, pero los libros, los textos que a uno más le influyen son los del exterior, sobre todo los españoles y algunos latinoamericanos. Pero hablando de Honduras, para ser buenos hondureños, hay un escritor hondureño que ya murió, que se llama Roberto Sosa. Ahí vienen en mi biblioteca, ahí vienen muchos libros. Roberto Sosa es un escritor, específicamente es un poeta, pero es tan rígido él en su escritura, en su crítica, que es un ejemplo que a mí me influyó mucho, porque él es bien preciso para decir las cosas. Y entonces él hace una crítica a la sociedad, hace una crítica a la política, hace una crítica a los grupos de poder. Entonces, es un escritor que sí influyó mucho en mí. Yo admiré mucho a Clementina Suárez, ¿verdad? Y comencé a investigar y tengo muchos libritos de ella. También está Lucila Gamero de Medina, de Danlí, ¿verdad? Que tengo muchos libros. Pero yo traigo una influencia de Nicaragua, porque allá leí muchos libros latinoamericanos y de otros países. Yo, en cierta forma, mi formación se obedece más cuando estuve en Nicaragua. Eso tiene una raíz emocional. Me considero que el hecho de haber sacado bachillerato en Ocotal, yo me perdí muchas vivencias de aquí, de la ciudad del Paraíso. Luego vine aquí y me fui para la universidad y comencé a trabajar. Entonces yo he estado ausente de la ciudad del Paraíso. Pero en el fondo siento que siempre ha ido conmigo la imagen de esta ciudad. Como se dice popularmente, la ciudad que nos vio nacer, crecer y ojalá que nos vea morir. Entonces, hace como unos 4 años ya tenía esa mente, porque mis hijas me decían: papi, ¿y usted qué va a hacer con esos libros? No, le digo, ustedes los van a leer. Me dijo una de ellas: papi, ¿cómo los vamos a leer si usted sigue comprando? Entonces decía yo, bueno, estos libros a quien le puede interesar es a la Casa de la Cultura. Y es como un pequeño aporte que uno, como ciudadano de esta ciudad, uno debe de hacer, ¿va? Entonces dije, tarde o temprano voy a donarlos. Yo recuerdo que una vez hice una plática nada más, que hace como unos 2 o 3 años, ¿verdad?, que los quería donar. Es cierto que me he dedicado a comprar, pero no son lo suficiente. Yo no estoy conforme con los libros que he leído, con los libros que he escrito, porque bien pude haber hecho más, pero las circunstancias de la vida son las que a uno nos van delineando qué es lo que nosotros vamos a hacer
y qué es lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, claro, cuando ya tenía claro desde que iba a hacer esa donación, la idea mía era traer los clasificados. Pero la vida siempre a uno lo impulsa a hacer cosas que uno lo van alejando de lo que más uno ama, que es la escritura. Entonces, de repente, pues, junto con mi esposa nos fuimos para Santa Rosa de Copán. Y ella me vio obligado a mandar los libros aquí a la Casa de la Cultura. Y te agradezco, Giovanni, que lo has recibido, lo estás clasificando y espero, pues, haber aportado algo a esta causa. Así es. Y bueno, ahí lo puede observar usted. Han sido clasificados en su gran mayoría, están inventariados y hasta nos ha traído su máquina de escribir personal, ¿verdad? ¿Cuántas historias nacieron ahí? ¿Cuántos escritos? De esta máquina quiero contar una pequeña historia, tipo Don Máximo, como decimos nosotros, va. Yo tenía una máquina y por esas situaciones de la vida, una hermana mía escribió unas notas, ¿verdad?, en la máquina. Y antes, los tremendos y tristes y célebres agentes del DIN, ¿verdad?, me quitaron la máquina, porque dijeron que la letra se parecía, no estoy seguro si la escribió, pero que se parecía la letra al tipo de la máquina que yo tenía. Entonces me la quitaron, me dejaron sin máquina. Para mí esta es una herramienta de trabajo. Entonces, como a los 4 meses, me hice cargo de esta máquina. También tiene otra historia. Después me di cuenta de que estas son las máquinas que el DIN quitaba. Y yo se la compré a alguien que el DIN se la había quitado. O sea que el DIN también colabora con la cultura, pero en sentido inverso, ¿verdad? Entonces, esta es la historia. Ahora viene otra etapa que es bien importante. Es cuando entra la tecnología a nuestro hogar, ¿verdad? Y quiero contar una pequeña anécdota. La hermana mayor mía cumplió 15 años, va, y le preguntamos nosotros, bueno, pero ¿qué querés que te celebremos? No, papi, yo lo que necesito es una computadora. Para mí fue una alegría tener una computadora, aprender a escribir, y nunca me imaginé que yo podía pensar lo que estaba escribiendo y al mismo tiempo poderlo escribir a la velocidad, porque yo escribo con todos los dedos, yo escribo tipo secretaria, así escribo. Entonces eso me facilitó, lo que yo pienso lo podía escribir. Entonces eso, la tecnología me ayudó en tal forma que ahora escribo los libros. Por ejemplo, este libro que está aquí, por ejemplo, yo ya le puedo poner fotografías, puedo ponerle imágenes y formas. Entonces, ¿qué pasa? Ya un libro ya más completo. Entonces, la tecnología me ha favorecido grandemente. Casualmente, ahorita que estaba esperando para hacer esta entrevista, estaba platicando con una muchacha de 16 años. Pero mientras yo estaba platicando, ella estaba pendiente del celular. Y le digo yo, hagamos una cosa, dejé el celular y platiquemos, ¿verdad? Entonces, sé que la muchacha me puso atención y comencé a explicarle, ¿verdad?, que era necesario leer, porque la tecnología adormece el cerebro. Es cierto, el joven se vuelve más chispa, más listo y todo eso, pero el cerebro se va como adormeciendo. Eso ya lo han dicho los científicos. Y ella misma me dice, fíjese que ahora cuando yo estoy estudiando, dice, y me dejan una tarea de un libro, yo no sé qué hacer, dice, no puedo ni pensar, dice. Ah, pero si sale una canción, dice, se me graba, le digo yo. Entonces, ¿qué pasa? Para los jóvenes, tienen que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, de estudiar, de leer o desarrollar. Tampoco podemos darles marcos firmes a los jóvenes. No, desarrollar esas cualidades y esos talentos y las vocaciones que nosotros heredamos. ¿Por qué?
porque cada quien trae eso. Si alguien quiere pintar, que pinte. Si alguien quiere cantar o escribir música, que escriba. Y si quiere escribir libros o ser amante de la literatura, pues que lo haga. O si le gusta la fotografía profesional, técnica, que lo haga. Lo importante es desarrollar esos talentos, esa mina silenciosa que cada ser humano trae al momento de nacer. Sí, solo quiero agregar algo, si me lo permite, Giovanni. Ahorita estoy escribiendo un libro que se llama El proceso creativo de a corazón abierto. O sea, lo más difícil para uno, para escritor, es explicar cómo se escribe un libro. Ya con la poca experiencia que tengo de 50 años de leer y escribir, ya me atrevo a explicar cómo es que uno escribe los libros. Y casualmente, la explicación se basa en este libro, ¿verdad? Son 2 libros. El otro libro se llama A Corazón Abierto. Y eso es, ya tengo casi un año de estar investigando, estudiando para escribir ese libro. Y ahí se llama Proceso Creativo de a Corazón Abierto. Ese es el reto que tengo ahorita en la actualidad. Casa de la